El régimen de Maduro sacó otras 8 toneladas de oro del Banco Central. Unas 8 toneladas de oro fueron retiradas del Banco Central de Venezuela en abril para presuntamente ser vendidas en el exterior, dijeron un diputado opositor y una fuente del gobierno al tanto del movimiento, después de que una cantidad similar del metal fuera extraída en febrero de las bóvedas. Los lingotes, parte de las reservas internacionales que resguarda la entidad, se sacaron de la entidad en momentos en que el banco trabaja con un personal mínimo, la mayoría de ellos directivos, ante los problemas de suministro de agua en sus oficinas. Cuando el Banco Central está en contingencia se hace otro movimiento con el oro, denunció el diputado opositor Ángel Alvarado, quien sospecha que el oro se vendería en el exterior. De acuerdo con el parlamentario y la fuente de gobierno, con este último movimiento se habrían retirado unas 24 toneladas de oro desde enero. El Banco Central de Venezuela, BCV, y el Ministerio de Comunicación no respondieron a solicitudes de comentarios, detalló una fuente de gobierno que pidió el anonimato. El banco todavía tendría unas 100 toneladas en sus bóvedas, apuntó la fuente. Las ventas de lingotes son una de las pocas maneras que tiene el gobierno de Maduro para obtener efectivo ante la merma de los ingresos petroleros y las sanciones impuestas por Estados Unidos, que restringió el financiamiento internacional. Alentamos a las empresas, bancos y otras entidades, ya sea en Estados Unidos o en otros países, a que no participen en el remate de recursos venezolanos por parte del régimen de Nicolás Maduro, dijo un portavoz del Departamento de Estado estadounidense que pidió omitir su nombre. En sus intentos por presionar a la administración de Maduro para que deje el poder, Washington ya había llamado en enero a los compradores internacionales de oro a dejar de hacer negocios con el gobierno venezolano. Pero en febrero y marzo, las autoridades del banco siguieron autorizando la movilización de los lingotes, dijo la fuente oficial, quien agregó que se han sacado las barras en pequeñas cantidades. Después del pedido estadounidense, Estados Unidos condena todos los intentos de Maduro y sus partidarios de robar recursos del pueblo venezolano. Maduro y sus amigos han destruido la economía de Venezuela, agregó el vocero del Departamento de Estado. Banco Central cierra por primera vez mientras Maduro sigue robando oro. El BCV tuvo que suspender la venta de unas 15 toneladas. Mientras la dictadura decide robar el oro del país suramericano, por primera vez en la historia contemporánea de Venezuela, el edificio del Banco Central se encuentra cerrado. El usurpador Nicolás Maduro volvió a sacar ilegalmente 8 toneladas de oro, avaluadas en $335 millones, de las bóvedas del Banco Central de Venezuela, BCV, para venderlas bajo la mesa en el exterior. El oro, que es propiedad del Estado venezolano, se ha convertido en el salvavidas del régimen que usa las riquezas venezolanas para mantenerse en el poder. Un diputado opositor y una fuente de la dictadura dijeron a Reuters que este lote de oro que extrajo Maduro se da luego de que otra cantidad similar fuera sustraída en febrero. El diputado venezolano Ángel Alvarado señaló que con este último movimiento sumarían en total 24 toneladas de oro con las que el régimen se apropió desde enero. La fuente del régimen dijo que en el BCV aún quedan unas 100 toneladas de oro, aunque poco a poco se van desvaneciendo gracias al saqueo protagonizado por Maduro y sus aliados. Las ventas de lingotes bajo la mesa, y sin aprobación de la legítima Asamblea Nacional de Venezuela, son una de las pocas maneras que tiene la dictadura para obtener dinero efectivo, y así mantenerse en el poder y pagar parte de sus deudas, tanto internas como externas. Banco Central de Venezuela, a puerta cerrada mientras la dictadura decide robar el oro del país suramericano, por primera vez en la historia contemporánea de Venezuela. El edificio del Banco Central se encuentra cerrado y sin que exista información oficial alguna. Fuentes ligadas a la entidad financiera aseguran que el cierre del banco se da por falta de agua y tras los apagones. Sin embargo, especialistas aseguran que no hay razones para que la sede se mantenga cerrada, pues el BCV dispone de fuentes de agua propia en su subsuelo. De acuerdo con el portal de noticias Con Zapata,
El BCV no solo se estaría usando para el robo de toneladas de oro, sino que, además, podría estar funcionando como un búnker, ya que está ubicado estratégicamente en las cercanías del Palacio Presidencial de Miraflores. A falta de divisas, minería ilegal y es que a falta de la producción petrolera en Venezuela, el régimen de Maduro habría encontrado otra manera de autofinanciarse para mantenerse en el poder, estaría exportando oro de manera ilegal. Todo esto en medio de una inestabilidad política con un Maduro más débil que nunca. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ya advirtió que Venezuela recurre de manera creciente al comercio de oro sin control medioambiental ni de contabilidad para financiar las redes de corrupción que sostienen a la dictadura. El secretario asistente del Tesoro, Marshall Villinclea, denunció el expolio de las minas de oro en el sur de Venezuela, y aseguró que se está aproximando a una situación similar a la de los diamantes ensangrentados en África. Según el funcionario, en los últimos meses se calcula que habrían salido de Venezuela 21 toneladas métricas de oro, que han ido principalmente a Turquía, lo que equivaldría a 840 millones de dólares. El oro se está sacando del país sin que haya contabilidad alguna para saber a dónde van a parar los fondos, indicó. Actualmente, es casi imposible calcular la cantidad de oro existente en el arco minero venezolano. Se cree que podría estar entre unas 8.000 toneladas, las cuales equivalen 243.000 millones de euros, sin contar, además, las reservas de coltán, bauxita, cobre y diamante que también reposan en el lugar. Un reportaje de The Times revela una serie de vuelos misteriosos que han salido desde Caracas, y que han generado sospechas de que el régimen de Maduro está sacando secretamente toneladas de oro del país, y vendiéndolo a comerciantes en África y el Medio Oriente. El 1 de marzo, un Boeing 777 que pertenecía a la aerolínea rusa Nordwind, y que se cree que no tenía pasajeros a bordo fue rastreado volando desde Caracas a Kampala, la capital de Uganda. Se detuvo allí por unas horas antes de continuar a Zanzíbar, y luego regresar una vez más a la capital venezolana. El mismo avión fue visto en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, que sirve a la capital venezolana a fines de enero, donde aparentemente se estaba preparando para volar a los Emiratos Árabes Unidos con un cargamento de 20 toneladas de oro, con un valor de 650 millones de euros. El asediado régimen de Nicolás Maduro detuvo los planes para enviar 20 toneladas de oro venezolano al extranjero como un creciente impulso internacional para acercar los activos duros que disminuyen del país y enojó a quienes manejan la transacción. La persona dijo que las barras de oro, que tienen un valor aproximado de 850 millones de dólares, se pesaron y se separaron en las bóvedas del Banco Central para el transporte, pero no se enviarán pronto, según una persona con conocimiento directo del asunto. El banco se transformó repentinamente en un microcosmos de la crisis. Algunos empleados, temerosos de quedar atrapados en las sanciones de los Estados Unidos y desgastados por el colapso económico, comenzaron a ignorar las órdenes, lo que llevó a los altos directivos leales a Maduro a expulsarlos. El bloqueo del envío de 20 toneladas se produce apenas una semana después de que el Banco de Inglaterra negara la solicitud de Maduro de retirar 1.200 millones de dólares de oro almacenado allí. Si bien el destino del oro, y la naturaleza de las transacciones no se conocen con certeza, es inusual que un gobierno esté enviando cantidades tan masivas. Y los funcionarios de que están liberando el impulso para que el gobernante autoritario ceda el poder a un gobierno de transición sostienen que los tratos frustrados forman parte del intento de su régimen de saquear el país en sus últimos días en el poder. Están trabajando para garantizar que los beneficios de los recursos de Venezuela no sean robados por Maduro y sus amigos, dijo el asesor de Seguridad Nacional, John Bolton, en un tuit esta semana. Lo sé. El oro que se conserva en Caracas y Londres es una importante fuente de riqueza para una nación que se ha sumido en la pobreza extrema bajo el gobierno socialista de Maduro. Las reservas de divisas del Banco Central, incluido el oro,
se han reducido a solo $8.000 millones. Esos activos forman una parte clave de la batalla por el control de las finanzas de Venezuela entre Maduro y Juan Guaidó, el líder de la Asamblea Nacional que está tratando de instalar el gobierno de transición con el apoyo de los Estados Unidos y otros países. El jueves, Marco Rubio, el senador de Florida que está ayudando a encabezar la postura de línea dura de los Estados Unidos hacia Maduro, lanzó un tuit llamando a Nor Capital de los Emiratos Árabes Unidos como la firma financiera que organiza la transacción de oro con las autoridades venezolanas. Rubio advirtió a la firma que tanto ella como cualquier aerolínea que contrate para quitarle el oro estarán sujetas a las sanciones que el gobierno de los Estados Unidos ha estado intensificando en los últimos días.